Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast. Yo soy Salem y espero que le estén pasando muy bien el día de hoy, porque como cada semana les traigo un excelente tema. Y a diferencia de otras veces, esta vez no traigo un tema definido porque traigo a un invitado muy especial. Está conmigo el buen Marcos Porras, guionista de 656 Comics, experto en el tema. Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por venir. Vamos a hablar de varios temas. Este podcast, lo anuncio, va a durar más de la media hora. Usualmente duramos media hora, pero ya saben que si pues pasa el tiempo y ustedes no tienen tiempo, pues pueden poner pausa y continuar después. No hay ningún problema. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify, por favor suscríbete, compártenos, danos like. Esto de veras nos ayudaría mucho. Recuerda, Salem Collector en YouTube, en Spotify, Facebook, TikTok. Tenemos TikTok y donde gustes. Y bueno, para comenzar, ¿quién es Marcos Porras? Ustedes van a preguntar, oye, ¿quién es esta persona? Bueno, él ha hecho talleres, conferencias en lugares como Harvard. Sus cómics con los que ha colaborado han ido incluso a festivales internacionales en Francia. Ahorita vamos a hablar todo este rollo. Eres guionista. Cuéntame de ti, Marcos. Bueno, vengo de una familia que le gusta mucho el cómic. Se puede decir que es una familia comiquera. Viene desde mis abuelos, mis papás, yo y mi hijo actualmente, yo creo también de algunos cómics. Estuve yo siempre muy interesado en el asunto de los cómics porque precisamente formó parte de mi educación. Provengo de una familia de 4 hermanos, todos hombres, y crecimos en un barrio muy difícil de aquí de Ciudad Juárez. Sí, de hecho. Entonces mi mamá pues siempre estuvo muy preocupada porque nosotros no nos perdiéramos en el camino como muchos. Entonces la manera en la que ella encontró para guiarnos fue precisamente por el mundo de los cómics. Entonces mis hermanos, que eran mayores, coleccionaban en ese entonces lo que venía haciendo antes de que fuera Beat. Okay. Todo lo de Marvel. Antes de tomar ahora sí las riendas de lo que fue en sus mejores épocas Beat. Sí, claro. Entonces, pero antes de todo eso, te estoy hablando de que mi abuela coleccionaba Lágrimas y Risas, el Fantomas. Mi papá, o sea, incluso desde abuelos. Mi papá empezó a coleccionar los supermachos. Entonces, lo que sobraba en mi casa eran cómics. Lo que siempre sobraba en mi casa eran cómics. Entonces yo crezco con esta naturaleza, ¿no? Soy un gran amante del cine y empiezo yo a ver hacia dónde quiero ir, ¿no? Pero en todo momento está el cómic. Entonces dije yo, pues tengo que hacer algo para entrarme, ¿no? Pero yo sabía que aquí pues no había lugares donde te enseñaran a escribir un cómic. No, de hecho, o sea... entonces vamos a hablar más adelante de eso. Entonces dije yo, bueno, ¿qué será lo más cercano que tengo? Ya te estoy hablando de mi tiempo de universidad. Entonces abre la ANDA, la Asociación Nacional de Actores aquí en Juárez. Uh-huh. Abre una serie de talleres y entre ellos guión cinematográfico. Entonces dije yo, de aquí soy. Momento me voy a inscribir a guionismo cinematográfico. Me ve en ese momento el maestro Rodolfo Roduberti y llego y le pregunto, oye maestro, una oportunidad, me interesa el taller. Me dice, no, sí, voy a abrir el taller de guión cinematográfico, pero ¿qué te parece si mientras estudias actuación? Entonces dije, va, estábamos aquí. Entonces me toca el combo, ¿no? Actúo, empiezo a trabajar como actor y empiezo a trabajar como guionista. O sea que tú primero eres guionista de lo que es cine, televisión, guión cinematográfico en su totalidad, y después ya mudas al cómic. Sí, lo que pasa es que encontré similitudes. Como tenía yo que hacerlo todo de mí, o sea, tienes que ser tú mismo. Tú tenías que hacer las cosas porque no había. Te estoy hablando del tiempo en que no había ni YouTube. Sí, no. No había todo este tipo de cosas. Entonces, ibas a los libros. Entonces empiezo yo a ver una similitud en los cómics y en el cine, ya que tienen cosas muy parecidas.
¿Consideras que había un mercado considerable de cómics en ese tiempo? O sea, por ejemplo, yo digo mucho que el boom del cómic inicia en el 2015 aquí, o sea, con las películas, todo este rollo, y hubo competencia, hubo muchas cosas, pero antes de eso hubo otro ¿Sabes momento. que no era... los que coleccionábamos cómics éramos bien raros, o sea, éramos considerados como Extraño. personas extrañas. Tiempo después llegan tiendas de cómics. Yo recuerdo que la primera tienda especializada era La Cripta. Sí, totalmente. Pero llega años después. Ya de hecho mis escuchas han escuchado muchas historias de La Cripta porque fue mi primer acercamiento con los cómics fue en esa tienda. Muy gratos recuerdos tengo yo de todo lo que fue esa tienda. Y lo curioso es, ¿en qué momento tú dices, yo me voy a dedicar a los cómics? ¿En qué momento? Eso también fue muy interesante. Mira, yo ya había terminado todo. ¿Ya has terminado tu carrera? Todo. Ya había terminado todo. Entonces dije yo, ¿qué hago? Pues yo soy licenciado en Relaciones Internacionales. Nada que ver con todo este asunto. Entonces dije yo, a mí me llama la atención esto. Entonces por el rollo de la actuación nos dan la oportunidad de hacer algunos videojuegos, algunas obras, todo esto. Y voy preguntando, voy viendo. Me toca platicar con Roberto Sosa, me toca platicar con Bruno Bichir, con Bruno, sí, me tocó platicar con Bruno Bichir. Wow. Y todos me decían lo mismo. Decían, ¿sabes qué? Es que es bien difícil, pero no te lo dicen de mala gana, sino para que sepas a lo que te tienes. Para que te autoricen un guión, se tardan 3 años. Autorizártelo. Y después de autorizarte ese guión, todavía falta quien lo quiera comprar. Lo compran el guión y a hacer la postproducción, 10 años. Dices tú, pues como 10 años de tu vida, ¿no? Totalmente. Y luego para terminar viendo algo que no escribiste, porque se iban a hacer cambios, iban a hacer situaciones. Entonces dije, lo mío no está en el cine. Entonces dije, yo tengo que buscar alternativas. Curiosamente yo tengo un primo que nunca me dejó morir en ese aspecto. Él en todo momento me decía, no, güey, es que tenemos que buscar la manera de que saques un cómic. Él siempre fue así como mi empuje. Mi empuje. Okay. ¿No? Entonces, mi primo estaba estudiando en UTEP en ese entonces y conocí a Francisco Arce, que es parte de 656 Comics. Entonces, Oliver ya había hecho algunas cosas para el Diario de Juárez con respecto a los cómics. O sea, él ya había participado en el Diario de Juárez, que es un diario local aquí en Ciudad Juárez, un periódico, y él ya había hecho cómics dibujados en el... Oliver sí, Oliver ya tenía bastante tiempo colaborando para el Diario de Juárez. Okay. De hecho, en la tira política. No, era en la dominical. Ok. Le dieron chance de hacer un personaje. Y él junto con Raúl Medrano estuvieron trabajando en su primer cómic. Entonces, Francisco me contacta por medio de mi primo, que se llama Orlando Porras, y me dice, oye, güey, pues, que tú escribes. Le dije, sí, yo escribo. Dice, oye, pues mi carnal dibuja. ¿Cómo ven? Si se juntan a platicar, a ver qué pueden ahora. Entonces, fue bien interesante porque tardamos como 6 meses, pero era de puro estar cotorreando. O sea, se convirtió como que en el hobby, ¿no? No, era el cotorreo. El coto. Ni siquiera hablábamos sí, de trabajo, nos la pasábamos hablando de películas, de videojuegos, de todo, pero no nos enfocábamos en hacer el trabajo. Hasta que llega Francisco y nos dice, oigan, cabrones, pues ya pónganse a trabajar, ¿no? Así que ya llega y órale, lo que es. Entonces, se puede decir que Francisco nos organizó bastante bien en ese asunto. Entonces empezamos en la elaboración de los personajes, pero te estoy hablando de una época en la que no existían siquiera, o sea, sí existían, pero no estaban a nuestro alcance. Las computadoras, la tecnología, todo era hecho a mano. Los guiones eran a máquina. Entonces, los dibujos a mano. El colorear, esto de colorear por computadora no existía en ese momento, ¿no? Entonces vamos haciendo la lluvia de ideas, vamos viendo hacia dónde nos queremos enfocar, y ese fue el punto interesante,
porque no queríamos hacer lo que se hacía en ese momento. En ese momento estaba mucho la euforia del anime. Ok. Entonces, ¿Cómo qué años eran más o menos? te estoy hablando de los 90s. Wow, entonces ya estaba empezando la euforia del anime por ahí de los 90. Ya estaba empezando. Aquí localmente hablando. Entonces, nos creamos una muy mala imagen hacia estas personas que les gustaba el anime. Pero era más bien que no nos dimos a entender en su momento. O sea, ¿usted ya había una cierta rivalidad con los fanáticos del anime? No era rivalidad, o sea, era más bien un enfoque diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros queríamos hacer algo original, ¿sí? Todo para que trascienda tiene que tener un rasgo de originalidad. Claro que sí. Entonces, nos querían hacer participar en este tipo de situaciones que dentro de mi muy personal punto de vista, yo no estaba de acuerdo. O sea, hagan un cómic de Japón. O sea, yo no vivo en Japón. Que es algo que, bueno, vamos a comentarlo con más confianza, es parte de uno de los errores que considero mucho el cómic mexicano. Pero entonces, ya estás, obviamente, con tus amigos, participas con ellos en lo que ya se deciden, por así decirlo, hacer un cómic. Mi pregunta es, ¿cómo nace? Bueno, vamos a hablar ahora sí de 656 Comics, ¿ok? Sí. 656 Comics es un colectivo de creadores, vamos a decirlo, de cómics. Ustedes se codean con los más grandes creadores de cómics de todo México, eso sí lo puedo decir, lo podemos investigar incluso con confianza. Y la verdad, estaba viendo que incluso varios de sus cómics son muy famosos, entre ellos Zombie Kid, es de sus más grandes famosos, Crono Errante y demás. ¿Qué es 656 Comics? Mira, yo por ejemplo, sé que ustedes es un colectivo que inician en el 2004. Ustedes han ganado las becas como Ishicult, Fonca, Conaculta, FESHAC, la del TEC de Monterrey, la de UACJ, aquí, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y la Universidad Autónoma de Chihuahua, y también el Consulado Americano. ¿Cómo fue ganar una beca del Consulado Americano con respecto a cómics? Sabes que fue muy, muy importante para nosotros, pero también fue muy estresante. Porque estamos hablando de una época en la que supuestamente no había tantas restricciones como hay ahorita. Sin embargo, el tener el ojo del americano en nosotros incluía muchas cosas. No podíamos hablar de muchas cosas que queríamos hablar. Entonces, más que nada, se enfocó en los valores. Querían historias con valor. Pero el Consulado Americano abrió una convocatoria de algo o los contactó directamente ustedes. Sabes que estuvimos en distintos. Nosotros a donde veíamos que había una oportunidad, llegaban. Y tuvimos la oportunidad de platicar con el encargado de cultura del consulado. Del consulado. Wow. Entonces se llamaba en ese entonces Juan Pablo Santana. No sé ahorita quién sea. Pero en ese momento él nos ve y lo primero que hizo fue checar el trabajo y vio calidad en el trabajo. Entonces dijo, ¿cómo ven si movemos algunas piezas para ver si podemos colocarlos en algo? Entonces dijimos, no, nosotros encantados de la vida. Y funcionó, pegó. Nos apoyó mucho, que todos más o menos entendemos el inglés. Entonces eso nos apoyó mucho. Fue bastante bueno para 656 Comics. Ok, mira, el cómic Crono Errante se presentó en el taller 75 grados y en el Festival del Cómic en DF. También en la Feria Internacional de Chihuahua en el 2012. Y el cómic Infestación fue nominado como Mejor Cómic Foráneo en Francia. Ahorita vamos a hablar de esto. El cómic Ñañaras está en la biblioteca de Harvard. De hecho, me comentaste que hiciste una, ¿cómo se llama? Una conferencia en la Universidad de Harvard. O sea, pues, no estamos hablando de cualquier persona. Aquí en esos micrófonos no se sienta cualquier persona, eso me encanta. Pero mira, platícame cómo se van a ustedes a concursar a Francia en cómics. O sea, estamos hablando de cómics, es lo más impresionante de todo. En Angoulême, ¿sabes? El asunto fue que el cómic de Infestación y el cómic de Walking Dead empiezan a escribirse al mismo tiempo. Nosotros, pues todos somos fanáticos del cine de horror, 656 Comics. Ahí puedo decir que yo no participé directamente en Infestación, pero vi el nacimiento de dónde salió todo, ¿no?
Y lo nuestro fue una broma de borrachos de qué hubiera pasado si hay muertos vivientes en Ciudad Juárez, ¿no? El cómic Infestación es de un ataque zombie aquí a Ciudad Juárez, ¿verdad? Es algo parecido. Tiene mucho que ver con la influencia de los zombies, pero los zombies se contagian por medio de las garrapatas. Que de hecho, para los que no sepan, en Ciudad Juárez, las garrapatas son un problema real. Incluso ahorita ha habido, desafortunadamente, pérdida de niños por este... O sea, no es... Lo que me encanta es que hay argumento, hay conceptos, eso me encanta. Y, ¿por qué no? ¿Qué pasó en Harvard? ¿Cómo vas a hacer una, ¿cómo se dice? Una conferencia en Harvard. Mira, ahí fue parte de que ganamos los proyectos que habíamos realizado. Entonces competimos directamente con gente especializada en Ciudad Juárez en talleres, en diferentes tipos de talleres. Y nosotros ya habíamos hecho los talleres de cómic, porque ese fue también otro de los retos. No nos quedamos nada más en publicar. Dijimos, no, hay mucho talento en Juárez y hay gente que necesita lo mismo, la misma oportunidad que nosotros, entonces vamos a abrir las puertas. Cuando abrimos las puertas, conseguimos mucho financiamiento, gracias a Dios, y muchas oportunidades. Abrimos oportunidades para la gente, y ese es uno de los grandes logros. Por eso nos fuimos a Harvard, porque le abrimos las puertas a la gente para que pudiera hacer otras cosas. Yo estuve trabajando con menores infractores en talleres, en el taller de la Zapata, y todo el mundo nos decía, es que no les pagan. ¿Para qué hacen esto? No van a ganar nada. Sigan perdiendo el tiempo. Y nos llevó a Harvard. ¿Harvard los contactó o ustedes? Fue parte de lo que ganamos, del premio que ganamos. Oh, ok, o sea, directamente se fueron para arriba. Nos dijeron, es esto, y aparte tienen su conferencia. ¿Sabes que recapitulando un poco, te interrumpí en la historia de Francia? ¿Cómo Francia contacta a 656 Comics o 656 Comics es notado desde Francia? Lo que pasa es que se hacen las iniciativas. Era la búsqueda. Nosotros a donde quiera mandábamos. Y todo lo que teníamos. ¿Sí me entiendes? Todo lo que teníamos publicado. Oye, que se abrió esta convocatoria. Ahí va. Mándala. Oye, y seguían lo mismo. O sea, el más grande problema que tienes son los retractores. Porque todo el mundo te decía, ni va a pasar nada. Mejor pónganse a hacer otra cosa. No, ¿para qué están perdiendo el tiempo? Pero nosotros nos decíamos, ya está. El producto ya está. La promoción la tenemos que hacer nosotros. Si no pegan esto, va a pegar en otro lado. Y fíjate que ustedes tocó una época en la cual no tenían internet para poder publicarlo y que ahí te notaran. Tenías que ir o mandarlo. O sea, les tocó una época más. Todo era, fíjate, eso que dices está bien interesante. Porque todo era por correo postal. Y era estar gastando dinero en mandar el producto terminado. O sea, tenías que mandar el cómic, tenías que mandar el escrito. Porque no era como ahora de email rápido. Un mail y ya llega. No. Y luego, lo más difícil de todo, esperar. Entonces, o sea, ustedes abrieron paso en una época en la cual, para empezar, los cómics no eran moda. O sea, existían, estábamos fanáticos, pero no había moda. Y luego, aparte, ustedes se abren espacio con los grandes de todo, primero de todo México, y los empiezan a notar de manera internacional. O sea, es algo que la verdad es de admirarse. O sea, es totalmente de admirarse. Mira, es más que admirarse. Es algo que a mí me gusta mucho decirle a la gente. Es constancia. Ha llegado mucha gente y me dice, quiero escribir un cómic, y luego ya se va y ya no lo vuelvo a ver muchos años. ¿Sí me entiendes? No. Entonces, más que nada, no... Bórrate un poquito las ínfulas. Porque también hay mucha gente que dibuja muy padre o que escribe muy bien, pero en su mundo. ¿Sí me entiendes? Que la verdad no tienen el talento, pero ellos te consideran, ¿no? No se presta a una crítica. Totalmente. No se presta a una plática, ¿sí? Si tú le dices, por ejemplo, bueno, no sé, has leído Los de Abajo o 100 años de soledad, se siente ofendido. ¿Sí me entiendes? Porque él ya lo conoce todo, él ya viene
viene directamente del Olimpo. Entonces, eso es lo que falla mucho en las personas, no tener los pies en la tierra. No tener todo el conocimiento y además tener una baja, ¿cómo sería? Un bajo pensamiento crítico. Yo creo que se necesita mucho eso también, autocrítico y crítico externo. O sea, también saber criticar si lo que tus ideas son absolutas y reales. Y también, o sea, también debes de aceptar la crítica de alguien que haya hecho algo. Sí, totalmente. Porque expertos, a mí me da mucha risa que actualmente hay muchos expertos de Batman. Entonces... Oh, sí. De hecho, los temas que te traigo son encantadores, de hecho. Pero bueno, mira, ustedes saben que en Salem Collector Podcast, bueno, eso fueron para dar las ¿cómo decirlo? Las credenciales de mi invitado, que pues es una persona de respeto, honestamente, que sabe lo que va a decir, que trae carrera en esto, trae experiencia, o sea, cosas muy interesantes. ¿Qué te parece si empezamos a hablar de cómics? Pero a mí me encanta en Salem Collector dar el tema totalmente desde cero. Y yo creo mucho en una frase que dice, si no conoces de dónde viene la vaina, no sabes para dónde va. Entonces, vamos a definir cómic. Ajá. La definición del cómic, según la RAE, es serie o secuencia de viñetas que cuentan una historia. También la segunda opción es libro o revista que contiene cómics. Para ti, ¿qué es el cómic? La primera es una serie de secuencias que te cuentan una historia. ¿Tú definirías el cómic de esa manera para tu definición? Claro. Se parece mucho precisamente al guión cinematográfico por eso, porque el guión cinematográfico va en secuencias. Entonces, aquí yo te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con cine. Yo sé que estamos hablando de cómics, pero... Claro. ¿Qué crees o qué consideras tú que es más importante en el cine? ¿El diálogo o la imagen? Yo he escuchado que tú puedes... No lo que escuchas. Bueno, o sea, yo considero que mi punto de vista es el diálogo, el guión, porque un buen guión, aunque sea mal hecho, o sea, la película es disfrutable, pero una película puede ser majestuosa, visible, drástica, pero si el argumento no es bueno, no se sostiene. Ok. Ese es tu punto de vista. Sí, es mi punto totalmente. Pero la verdad, dentro del ámbito cinematográfico, lo que cuenta más es una imagen. ¿No? ¿Por qué? Porque si una película no te agarra en los primeros 5 minutos, ya no te agarra. ¿Sí me entiendes? Totalmente. Eso es en cine. Pero en cómic es un conjunto de cosas. Y eso es lo que a mí se me hace más interesante. Porque en el cine tienes la ventaja de la visión y de lo que escuchas. Y en el cómic nada más es lo que estás viendo. Por lo que tú consideras que el cómic tiene que ser atractivo para poder empezar a que te llame la atención y tomarlo. El cómic, por ser cómics, ya es atractivo. Hay gente que te compra un cómic nomás por la portada. ¿Sí? De hecho, y pues básicamente es un mercado, las portadas. Esa es la fuerza que tiene el cómic. El problema es que una vez que miras la portada y ya te adentras a lo que compraste, y muchas veces te llevas una desilusión. Entonces, 656 Comics nos caracterizamos en eso, de que la persona que agarrara la portada de nuestro trabajo tuviera también un... En el momento en que abriera la primera página, se impactara. Entonces, ahí disculpen el chasquido de... No, totalmente. Pero ese es el punto. O sea, si vas a publicar, piensa en eso. Totalmente. Mira, bueno, sí. Aquí quiero empezar. Vamos a empezar a hablar del cómic actualmente, ¿ok? A ustedes les empezó una época, obviamente para poder hacer cómics, habrán leído una cantidad sin fin, habrán tenido que saber de la ciencia del tema. Y obviamente en aquel tiempo había mucho mejor argumento, muchas más cosas, pero el cómic ha evolucionado mucho y lo hemos notado más que nada con la inclusión del cine, ¿verdad? El cine llega y saca al superhéroe de las páginas, se lo lleva directamente a la pantalla grande, que aunque muchos dicen, bueno, pues el género de superhéroes es un género dentro del cómic y no el cómic en su totalidad, hay que decir que ambos se aportan, ambos se sostienen uno sobre el otro. Claro que sí. ¿Tú cómo consideras que está el cómic en su actualidad? ¿Sabes qué hay? Yo lo veo... que está temeroso. Uh-huh. Está temeroso porque pues estamos en una situación de cualquier cosa ofende. Entonces eso impide mucho a la creatividad. El neopuritanismo está con el rollo todo. De la inclusión. Yo no estoy en contra de la inclusión. No, totalmente de acuerdo. Sin embargo, sí estoy en contra de la censura, ¿no? ¿Por qué me tienes que poner subtítulos? ¿Sí me entiendes? O sea,
se me hace se me hace algo completamente negativo. Y eso es lo que ha impedido que buenas obras sigan surgiendo. ¿Tú crees que el guionista, los artistas, están temerosos de lo que están sacando ahorita con todo el neopuritanismo, esta corriente fuerte que está pegando, que quieren que todo sea políticamente correcto? Mira, eso es algo bien interesante. A nosotros nos toca vivir en la época en la que podías hablar de todo, pero nadie te quería escuchar. ¿Sí me entiendes? Podrías hablar de todo, pero nadie te quería escuchar. Entonces nosotros dijimos, pues vamos a hablar, y el que quiera que escuche, y el que no, pues ni modo, ¿sí? Sin embargo, ahora quieres hablar de muchas cosas, pero no puedes. Y no puedes por situaciones tan tontas de pensar, fulano se va a ofender, sutano se va a ofender. No todos se ofenden estos tiempos. He hablado con esas personas y no hay una ofensa. ¿Quién es entonces el que está restringiendo? Está restringiendo la persona que está en su casa sin hacer nada y que no quiere que los demás hagan. Ese es el verdadero problema. ¿Sí me entiendes? Yo veo que a los cómics les ha afectado eso. Tienes muy buenos personajes que tienes que cambiar de sexo o de orientación para que peguen. A mí se me hace una tontería. No, totalmente de acuerdo. Porque hay personajes mucho más interesantes que les puedes dar otras situaciones o otras historias y vas a obtener exactamente lo mismo. No tienes que volver a Superman transexual. Ya hay personajes transexuales. Sí, crear uno nuevo. ¿Por qué no en el universo de Superman? Pero el hecho de que agarras el personaje ya existente y le cambias, o sea, toda la esencia de lo que está hecho. Ese es precisamente el problema que yo veo. El prohibir por prohibir. ¿Sí? Ahora, en la historia, tanto de México como del mundo, cada vez que prohíbes algo, se reproduce más fuerte. Y pasan situaciones mucho más graves que luego no puedes controlar. Entonces, a lo que yo veo es más el problema de educar. La gente en vez de educar, quieres prohibir. Entonces ahí es la situación que yo veo en los cómics. De hecho, eso es totalmente lo que está pasando. Lo que llama la atención ahorita del cómic son ese tipo de cosas. No está llamando la atención una historia que renueve. No estamos, por ejemplo, en los 80s, que se renovó con Alan Moore, con Frank Miller, que le dieron un impacto de ser los cómics más serios. Ese tema que estás tomando, a mí me toca vivirlo. Obviamente, pues mejor a mí me toca vivirlo en su apogeo. ¿Por qué? Porque pues vienes de los cómics de la Edad de Plata, de que todos les prohíben, precisamente, en el rollo de la Edad de Plata, en el cómic americano, les prohíben una serie de cosas, ¿no? Sí, tenemos ¿cómo se llama? El que está en la esquinita, el Comic Code. El Comic Code, ajá, que te viene así como agarrando de los que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Entra esta nueva generación de escritores, agarran a los personajes y los desgarran, los destrozan, pero los destrozan para hacerlos interesantes. Deconstruyen para que te identifiques con los personajes. Gracias a eso, Batman se le rompe la columna, Superman se muere. Linterna Verde se vuelve malo, que de hecho fue algo muy... Pero curiosamente, eso en los 90 se consideró como un salto de tiburón. Fue como para llamar la atención porque los cómics no estaban siendo, ¿cómo decirlo? No estaban atrayendo personas. Se dice en ese momento, bueno, no sé, tú lo viviste mejor que yo, obviamente. Sí. Te pregunto, ¿ese cambio tú lo sentiste como bueno? O sea, ¿ese cambio fue bueno? ¿El quitar esa censura, tú sentiste que fue algo positivo? Fíjate, más que quitar la censura. Bueno, las esposas, vamos a decir. Una bofetada hacia todos los detractores de cómics que pensaban que los que leíamos cómics éramos idiotas. ¿Sí? Ahí surge Watchmen, esta crítica tremenda al American System que hace Alan Moore. Ahí surge la caída del murciélago con Frank Miller, en el que tocaba temas más adultos y se da cuenta que también el lector de cómics
no solo cómics leen, que también el lector de cómics sabe de política, sabe de economía, sabe de historia. Está consciente del mundo que lo rodea. Está consciente del mundo que lo rodea, pero simple y sencillamente prefiere leerlo en los cómics. ¿Considerarías al cómic, a los guionistas de cómics, los creadores de cómics, como la voz de los fanáticos? Sí, porque no vas a escribir de algo sin ser fan de alguien, ¿sí me entiendes? Si eres fan de Batman, si vamos a personajes, o de Superman, o del Capitán América, o de Iron Man, ¿sí? Tienes que haber sido fan de una situación así. No existe el escritor que se levantó un día y escribió algo muy bueno sin ser fan de nada. Cualquier escritor te lo va a decir, el que quieras. Todos tenemos nuestro favorito, entonces sí. ¿Tú cómo definirías al superhéroe? El término superhéroe, ¿tú cómo lo defines? El término superhéroe es aquel sueño que todos tenemos. Es aspiracional. Sí. No es a lo mejor la persona que quieres tú ser. Son los sueños que tú tienes. Las ilusiones. ¿Sí? No es la ilusión de querer volar como tal. No es la ilusión de parar camiones con las manos. Es la ilusión de ser tan noble como puede ser. Mira, fíjate que yo te vi en una entrevista del 2008, si no me equivoco. Me encantó una frase que tú dijiste, y es que tú viste en ese momento el problema de la ciudad en el 2008. Y eso que, bueno, para los que no saben, Ciudad Juárez en el 2008 era una jungla, no tanto como en el 2010, que prácticamente tuvimos una guerra civil. No, aquí fue, estaba pesado el asunto. Entonces, lo que me gustó es que tú estabas hablando del cómic Carmesí, un cómic que fuiste guionista. Claro. Cuéntame, ¿qué trataba Carmesí? Carmesí era la inspiración del antihéroe como tal, ¿sí? Veníamos de ver a Charles Bronson en El Vengador Anónimo, veníamos de ver a Punisher, veníamos de ver todos los héroes de acción del tiempo de Reagan, Rambo, Comando, todo esto, ¿no? Entonces, era la inspiración del vigilante. Cuando Oliver Arce me platica de Carmesí, pues yo dije, es el sueño húmedo que tenemos todos, ¿no? Entonces, un vengador. Era un justiciero. Un justiciero. Entonces, nosotros le agregamos la máscara. Tengo que recalcar, porque esto es justicia propia, al que se le ocurre el personaje es a Oliver Arce. Es creación completamente de él. Yo me encargué de ver ciertos aspectos que me interesaban, ¿no? del personaje de Carmesí. El asunto de la máscara, a mí, para el momento, yo sé que mucha gente puede decir, pues, ¿por qué la máscara? Y lo es roja, se parece a cierto vigilante que tiene por ahí, dice. Pero no era así. El hecho de la máscara del luchador es mucho en base de que es parte de nuestra cultura. Entonces, metes un vigilante en una ciudad Juárez en estado de sitio. Entonces era algo muy interesante, era algo que queríamos y que hicimos y que logramos acá. Fíjate que lo encantador es ver tu realidad. Ajá. Y por medio de lo que es el cómic muestras cómo tú lo dijiste en esa entrevista y eso me encantó. O sea, tú dijiste, ¿sabes qué? Es que es algo que vemos en el día a día y el cómo de cierta manera quisiéramos solucionarlo. Y llega esta persona y lo soluciona. Y obviamente es tu visión de escritor tratando de hacer algo. Claro, es que tienes que escribir de realidades. Eso me encantó, totalmente de acuerdo. Así estés manejando la historia que tú quieras, en donde quieras. Yo siempre les he dicho, puedes escribir de lo que quieras, siempre y cuando te documentes, ¿sí? Si no vives en Marte y quieres escribir algo de Marte, tienes que investigar mucho de Marte. Pasa mucho que el artista, más que nada yo he visto muchos artistas locales que todavía rayan en el, ¿cómo decirlo?, en el amateur, pero he visto mucho que deniegan el lugar en el que están, no les gusta, desde cambiar, algo he visto mucho, por ejemplo, son cambiar los nombres. Recientemente me tocó ver un cortometraje de un chavo local que cambia los nombres con nombres americanos. Como, Jim, Oliver, etcétera.
Y las personas que actuaban eran pues obviamente juarenses, ¿verdad? Y he notado muchos que cuando crean un personaje, un superhéroe, lo inventan en otros lados. En algo americano. Y ni siquiera en México. O sea, que México tiene mucho. Entonces, esto es cierto porque es lo que es malinchismo. ¿Afecta a la creación de un personaje original? Claro, afecta mucho porque yo lo considero una falta de respeto. ¿Sí? Cuando haces una caricatura de una persona, ¿sí? En este caso, por ejemplo, los chistes de los españoles que a veces hacemos, ¿sí? Que es los mismos chistes que los españoles hacen en base a los mexicanos. Pero si ellos lo dicen, nosotros nos ofendemos. ¿Sí me entiendes? Muchas veces, por el afán de mercadotecnia, y esto tiene de muchos años, antes filmaban películas en inglés porque decían que les facilitaba la entrada al mercado anglosajón, y no es cierto. Un producto siempre, cuando sea bueno, te va a ayudar. Pues ahorita, por ejemplo, el caso de la música, que escuchamos música de Corea y no somos coreanos y no entendemos lo que dice, pero es tan buena la música que la disfrutamos. Entonces, yo pienso que más bien se van por ese lado. No creo yo que se haga con una mala intención lo que estás diciendo. Más bien se hace por ignorancia. ¿Sí? Porque si tú das una situación interesante, da lo mismo que se llame Adam a que se llame Jacinto. ¿Sí me entiendes? Pero tú, por ejemplo, a mí lo que me encantó y yo veo mucho es que veo que cuando se crea una historia no ven lo que tienen, porque tenemos un estado de sitio y en vez de eso, bueno, vemos una ciudad que está básicamente gótica, nos queda corto. Sí, fácil. Recientemente, por ejemplo, tuvimos un problema con la basura. Ajá. Uno pasaba la basura y se empezó a acumular. Esto tú lo ves en la película de Joker como un problema grave y constantemente en la película de Joker te ponen que está pasando toda la basura. Claro. Nosotros lo tuvimos y aparte de eso también la violencia, y no hubo un Joker matando al del 44, que no es mi punto, sino más bien o sea, nosotros vivimos en una gótica y está ahí el ¿cómo decirlo? La realidad, vamos a decir, y bueno, la historia está ya hecha y nosotros no la escribimos. Es que mira, eso es bien interesante. El mentado juego del calamar de ahorita, ¿sí? Que muchos están enojados con el juego del calamar y otros están encantados. Yo vi el juego del calamar, es una historia que yo ya había visto. No, vi cosas buenas, vi cosas malas. No me volví fan, ¿no? Más sin embargo, pues yo lo veo como una situación válida, ¿sí? Sin embargo, hay otras situaciones aquí mismo dentro de la ciudad que tienen un contexto mucho más interesante. De hecho, totalmente de acuerdo. Y se la pasa diciendo, sí, pero no es el juego de calamar, ¿sí me entiendes? Pero no es donde yo quiero que esté, en pocas palabras. Así es. Entonces, no me gusta Juárez, quiero otro lugar. El punto es, si no conoces tu ciudad. Mira, eso me lo preguntaron mucho en la Universidad de Harvard. Cuando nosotros llegamos de Juaritos, sí, pues es que te voy a contar una anécdota, nada más para que se den cuenta de las situaciones que crean precisamente por pensar de esa manera. En el momento en que llegamos nosotros a la Universidad de Harvard, pues nosotros vamos a dar una conferencia. Entonces, obviamente andábamos preparados para dar una conferencia desde que llegamos al aeropuerto hasta que nos regresamos a Ciudad Juárez. Entonces, no vas a dar una conferencia en garras, ¿sí? Seas lo que seas. ¿Por qué? Porque estás representando un país. Y como vean que eres, el mundo va a ver cómo es un mexicano. Entonces, cuando nosotros llegamos con nuestras maletas, llegamos vestidos con propiedad, porque somos conferencistas, inmediatamente se asombraron de vernos. Y luego nos pusieron una serie de pruebas que nos daban risa. Nos decían, nos tenemos que ver a las 6 de la tarde, por decir. Y llegamos nosotros a las 5:50 y estábamos en el lugar. Las personas llegaban exactamente a la hora. Y una de ellas era una maestra colombiana que nos caía muy bien porque era una persona muy franca. Uh-huh. Entonces nos dijo, en una de esas me dijo, ¿sabes qué? Ya no me puedo contener.
ustedes no parecen mexicanos. Y le dije yo, caray, ¿por qué? Dice, porque ustedes todo el tiempo están limpios. Caray. Andan bien vestidos. Gracias. No andan emborrachándose en todos lados. Son muy puntuales. ¿Sí me entiendes? ¿Y qué crees que yo le contesté? No. Le dije, yo estaba esperando a ver cuándo me pasabas la coca. Y se soltó riéndole. Así como no todos los colombianos venden coca, no todos los mexicanos nos emborrachamos. Entonces, estuvo medio racista ese rollo. Aquí tiene que ver esto, ¿no? Aquí tiene que ver esto. No me gusta mi país, aporta algo para que sea algo mejor. No, mejor. Pero no me gusta mi país y sigo mamando de él, o sea. Eso sí he visto mucho, es como de, no me gusta, pero pues yo aquí voy y hago las cosas. Y hace exactamente todas las cosas negativas que no le gustan hacer. Yo fíjate que, bueno, yo por ejemplo digo mucho, a mí personalmente amo México. Esa ciudad no es mi ciudad favorita, eso debo decir, o sea, pero respeto la ciudad en la que estoy porque tiene muchas cosas. Eso sí yo lo veo y admiro. A mí no me suenan ciertas cosas, no en todo, porque yo sí hay cosas que me desesperan, como el caso de la basura, créeme, me desesperó mucho porque fue una tontería de... Bueno, ya es más temas políticos. Sin embargo, no voy a otros lados, por ejemplo, cuando voy al Paso, no voy al Paso y digo, está más chida acá que allá. No, o sea, mira la verdad... Pues mi ciudad, o sea, eso sí, defiendo mi ranchito, mi barrio donde es, aunque no me guste mucho, pero no sé, lo defiendo. Mira, algo bien importante es algo. Los cambios los hacemos nosotros, ¿sí? Yo entiendo que a lo mejor no tengamos la infraestructura del DF, ¿sí? No, definitivamente. O de Monterrey, o de Guadalajara. Sin embargo, hay muchas cosas que valen de la ciudad, y aquí lo más valioso que tenemos son las personas, a pesar de todas las cosas que vemos. Y algo bien interesante que nos tocó ver también en la Universidad de Harvard. Había un cuate que estaba estudiando en la Universidad de Harvard y en las tardes era mesero y el vato era de Ciudad Juárez. Mis respetos. Nomás ahí se las dejo de tarea. Una situación interesante que tenemos los de Juárez es que donde quiera la vamos a hacer. Sí. Mira, vamos a hablar un tema que yo te había dicho desde el principio, cómic mexicano. Mira, yo este tema lo había querido hacer desde hace mucho tiempo. No lo había hecho, ¿por qué? Porque quería que alguien con la inteligencia, con la sabiduría que tú tienes, pues, me guiara en este... Bueno, o me sacara de mi opinión... No me digas sabio porque... O corroborara lo que estoy diciendo. Vergüenza, ¿no? Yo tengo una crítica atroz al cómic mexicano, ¿ok? Ajá. Atroz, fuerte. ¿Por qué? Pero yo, como en toda crítica, me gusta, antes de empezar a hacer una crítica drástica, me gusta empezar con un hombre de hierro. Ajá. El hombre de hierro es dar su mejor argumento a lo que yo estoy en contra. Ok, es lo que yo quiero hacer. Muy bien. ¿Qué puntos buenos ves al cómic mexicano? Mira, yo por ejemplo veo que pese al poco apoyo que tiene gubernamentalmente hablando, sigue creciendo, está latente, aún existe con fuerza, que hay artistas de talento. Eso, nunca voy a cuestionar el talento del mexicano. Y lo que me gusta es que haya, bueno, entre ellos, o sea, hay colaboración. Sí. Saben que son pocos ustedes y aún así se colaboran con los de Chihuahua, con los del DF, con los de... Me encanta eso. ¿Qué puntos buenos tú ves al cómic mexicano? Mira, más que nada es eso, es no dejar morir a la industria, ¿sí? Poca o mucha. Es ser luchones, es ser trabajadores, es tratar de conseguir lo más que pueda la tecnología, o sea, tratar de llevar un producto interesante. Hay muy buenos dibujantes, hay muy buenos escritores, hay muchos factores que probablemente por ser de México pasamos por alto los demás. Sin embargo, hay gente que cuando ve este tipo de cómics, pues dice, no, es el enfoque más que nada, ¿sí? El enfoque que tenemos nosotros los mexicanos es muy interesante, porque somos muy chingativos. Eso sí. Entonces, al ser así como somos, desgarramos. Y hay por ejemplo, americanos o franceses, ingleses, que ven este tipo de cosas y lo ven desde otra perspectiva. Entonces pueden sacar estos elementos. Se puede decir que uno de los puntos interesantes es que el mexicano puede ser atractivo por universalidad, más que nada. Dice, ¿por qué consideras? Este trabajo es mexicano,
¿sí? Lo sacas. El extranjero puede apreciar eso muchas veces. Y nosotros no. De hecho, bueno, ahorita viene un tema con relación a eso de cómo el extranjero sí ve nuestro talento y nosotros no. Pero mira, mi crítica al cómic mexicano empieza de muchos puntos. No todos, hay buenos cómics mexicanos, eso siempre lo voy a decir. No todos son malos, no. Pero la industria sí tiene un problema, no lo podemos negar. O sea, de que hay un problema latente fuerte, eso lo hay. Parte de lo que yo he visto en muchas ocasiones es un dibujo, en muchos casos, no en todos. Por ejemplo, me encanta la perfecta excepción. El cómic que maneja, el dibujo que maneja 666 Comics es tan hermoso. Para los que no sepan, más o menos va a dar un punto. El logo de Leyendas Legendarias del podcast es hecho por 656 Comics. Claro. Me encantó ese logo, me encanta cómo se ve. Bueno, pero mucho es el dibujo mediocre. Hay dibujo mediocre muy fuerte y para acabarla se vende. Y ok, van a decir, bueno, pero es que tiene puntos, por ejemplo, porque económicamente darte un buen dibujo no está fácil. Ok, totalmente. Ese punto es bien importante. La importancia de un editor. Ahí ese punto que estás hablando. Yo sé que le estoy echando muchas porras a los cómics. La estás ayudando a mi editorial. Pero es que es verdad. Totalmente. Oliver Arce ha tenido la oportunidad de trabajar en la revista Heavy Metal. Heavy Metal, wow. Entonces, lógicamente que para trabajar en esa revista pues tienes que ser una riata. Todo lo que dices al respecto del dibujo es responsabilidad del señor Oliver Arce. Él es el encargado de que quede exacto, ¿sí? Aquí puedo yo decir que a todas las personas que quieran empezar a hacer cómics, la importancia de un editor, ¿sí? Es indispensable. El editor se va a encargar de que una vez terminado el trabajo, tiene que limpiar las imperfecciones. El problema que tienen algunos compañeros a nivel del país es precisamente eso. Que no perfeccionan. No existe un editor bueno. El editor bueno tiene que ser todólogo, sí, pero no es todólogo de vamos a hacer la masa para las gordas, ¿sí? Definitivamente. Un cómic para que quede de manera decente son 9 meses. Fíjate, mínimo. Sí, es un niño, es un bebé, ¿sí? ¿Y qué son esos 9 meses? Todo. Por ejemplo, yo he visto mucho que lo que hacen es, muchos de los dibujos es copiar al manga, pero de manera negativa, y lo quieren transformar a cómic. O sea, ellos no hacen manga, porque no es un manga, es un cómic, pero le ponen estos dibujos al estilo 90s que ni Japón maneja. Que ni Japón en sus peores momentos ha manejado. Sí. Es más, pongo por ejemplo como el estilo Shin-Chan. Y mínimo Shin-Chan es lo que vende, eso es su estilo. Sí. Acá vemos muchos cómics que se supone se venden de serios relacionados obscenamente al manga. ¿Tú qué opinas de esto? Mira, esa también fue una de las importancias de nosotros. Es buscar, nosotros no queríamos que se viera estilo americano, no queríamos que se viera estilo mexicano, no porque renegáramos, sino es estilo propio. Y todas las personas que... Hay que tener originalidad. Claro. Por ejemplo, tú ves los dibujos de Darío y tú ves los dibujos de Oliver. Y son muy buenos los dos, pero los dos tienen su propio estilo. ¿Sí me entiendes? Definitivamente. Darío maneja una realidad mágica increíble. Y Oliver es más hacia la esteticidad del cómic. Sí, lo estético. ¿Sí me entiendes? Entonces, pero también se tragaron en la mesa de ideas, en la lluvia de ideas, se tragaban las críticas y tendían a mejorar en cada trabajo. No es nada más decir yo ya soy bien chingón y voy y lo hago. Y si quieren, no. Y es lo que tengo y es lo que hay, es lo que se va a producir. Era más que nada decir, ¿saben qué? Puedo mejorar. Sí, porque, o sea, yo lo veo, es que el manga está en sus mejores momentos. Tenemos historias increíbles, los dibujos son excepcionales, pero veo ese intento de adaptación que no se ve bien, que no funciona, y además porque dejamos de lado que hay dibujantes en México sorprendentes, con un estilo, tú me acabas de decir, por ejemplo, Darío. O sea, hay dibujantes en México que son excepción, son hermosos, pero que la persona que está detrás de esos cómics quiere ver lo que vio Japón en los 90 y traérselo de forma, no sé, o sea,
¿cómo decirlo? De forma... ¿Actual? No, pues de forma más bien a su estilo mexicano. Y queda muy extraño, muy bizarro. Mira, el punto en el estilo radica mucho en lo que tú te sientes identificado. ¿Sí me entiendes? Ahí es donde tienes que ser autocrítica. ¿Sí? Yo, Importante. por ejemplo, yo sé que yo no voy a ser ni Frank Miller, ni Alan Moore, ni ninguna de los escritores que me encantan. Yo lo sé. Pero yo sé que puedo contar una historia de manera interesante. ¿Sí me entiendes? La gente que hace los dibujos también tiene esa situación. O sea, tienen un grado de admiración hacia a un artista que no se dan cuenta que lo están haciendo así. Y pero, no aceptan una crítica. acepten una crítica con respecto a eso y se sienten ofendidos. Pero tú, por ejemplo, bueno, está bien, por ejemplo, cuando inicias en tu carrera en lo que sea, o sea, seguir a tus ídolos y si se puede emularlos, sé que al principio está bien, para empezar, para agarrar, pero en cierto punto tienes que agarrar tu estilo. Y yo veo que muchos de esos cómics funcionaron así se quedan, y el mismo personaje no va cambiando. Es que el estilo se va a definir en base al trabajo. ¿Sí me entiendes? Y eso lo vas a definir tú. Si tú estás conforme con lo que estás haciendo en un año y luego en 10, pues bueno, es opcional. Pero un verdadero artista quiere mejorar continuamente. No, definitivamente. Otro punto también es la repetición de clichés. Mira, yo tuve una pequeña discusión con el creador de Cotl, porque le dije, o sea, yo critiqué mal, la verdad, lo hice mal, voy a confesarlo. Uh-huh. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Pues es que Cotl, lo que me molesta es que es un spawn con el poder maya. Okay. Y luego otra vez vemos el cliché. Como nos ven los americanos, nos reproducimos nosotros. Nomás nos falta el filtro amarillo. Y eso me molesta. Porque hay con qué hacer las cosas, pero no se hacen. Entonces, Quetzal es uno de los mejores superhéroes de México, no lo voy a negar. Una fama que se ha ganado. El dibujante, creo que es Nahualo, si no me equivoco, está al punto. Me encantan sus dibujos. El problema es eso. O sea, que a mí me gustaría que el superhéroe mexicano que nos represente no sea el cliché que nos dio los americanos, porque los americanos nos ven y ven mayas, Día de Muertos y para de contar. Y nosotros vamos y lo hacemos y lo repetimos. ¿Por qué? Mira, básicamente tienes que conocer tu entorno. Es así de fácil. A mí, cuando me preguntaron ¿cómo es la gente de Juárez? A mí me lo preguntaron en plena conferencia. Y yo les contesté. Les voy a decir cómo es el clima. El clima es extremo. En tiempo de verano hace mucho calor. En tiempo de frío hace mucho frío. Así es la gente en Ciudad Juárez. Exactamente. ¿A qué voy con esto? Volvemos a lo mismo. Si conoces tu región, puedes hablar de tu región. ¿Sí? Sí. Y dentro de tu región hay historias muy interesantes que no se tiene que llamar Mike Spillane para que suene bonito, o Jackie Chan. ¿Sí me entiendes? Se puede llamar Rigoberto Rodríguez. Totalmente de acuerdo. O Vitorino Ramos. Pero Vitorino Ramos está a punto de descubrir el asesinato en el que están involucrados varios políticos. Y lo hay. De hecho, o sea, las historias están ahí. Entonces, a eso me refiero yo. Muchas veces te vas a lo que ya leíste. Entonces, ¿por qué crees tú que no hay conceptos? Porque la verdad, o sea, repetimos lo mismo de los clichés una y otra vez. Y, por ejemplo, lo que me gustó cuando estaba platicando en las entrevistas es que tú tenías un concepto, dijiste, hay violencia en la ciudad, le doy a este personaje la oportunidad porque ahí está Hay muchos conceptos que se pueden hacer sobre problemas en México reales. Conseguir el Twitter, de las tendencias de Twitter, te vas a encontrar la historia ya hecha. Entonces, ¿por qué no hay conceptos? Y siendo que hay escritores mexicanos, o sea, la literatura en México es envidiable de muchos, es causa de envidia en muchos países. ¿Por qué el cómic no puede tener ese concepto? ¿Por qué no puede tener ese concepto? Porque básicamente, volvemos a lo mismo, te vas hacia lo que ya admiraste. ¿Sí? O sea, yo no puedo hacer el hombre ratón. ¿Sí? O el hombre murciélago. No puedo hacer eso. Porque hay un Batman.
Pero podemos tomar arquetipos, ¿no? Claro, y el arquetipo tiene que ver con muchas cosas. Sin embargo, nosotros cuando planeamos los personajes más en base de los, fíjate, más en base de los superpoderes, era en base de situaciones que tenían los personajes de cosas en la cabeza, de enfermedades incluso mentales. ¿Sí me entiendes? No tienes que basar un superhéroe en un poder. Puede ser en una debilidad, pero esa debilidad la hace de otra manera. Mira, yo te quiero preguntar algo y aquí nos vamos a tomar. Me contaste una historia, no sé si la quieras contar, sobre Calimán. Sí. Porque aquí mi punto es que no evoluciona lo que ya tenemos. Claro. Porque de que hay buenos superhéroes, los hay. Para mí un ejemplo es el Santo. El Santo es de los mejores superhéroes jamás hechos. Se ha peleado contra los monstruos de Universal, hermoso. Lo que sea. O sea, le puedes dar lo que sea. De hecho, hubo una miniserie animada que me encantó porque lo actualizaste hermoso. El Santo tiene un universo que a mí me encanta. Podría hablar de Santo hasta que me canse. Pero vi que no evoluciona, y es obviamente porque el que hereda el manto, los derechos del Santo, no lo permite. Claro. Me comentaste que sucedió algo similar con Calimán. Sí, Calimán, hubo por ahí un acercamiento de que querían una modernidad hacia Calimán, y nosotros nos enfocamos precisamente en eso. Entonces, más que en volver a retomar lo que ya estaba escrito, que a nosotros se nos hacía una falta de... Pues no una falta de respeto, se nos hacía más bien como que no vendría al caso a situaciones actuales. Entonces dijimos nosotros, oye, pues plantear al Calimán en un futuro, ¿no? Entonces vamos a plantear los personajes y lo hacemos en México, una historia de Calimán en México. Sí, o sea, sería sensacional. Y nosotros, de hecho, yo pensé hasta en el villano Karma, que el villano Karma es un buitre. Fíjate qué interesante se convierte. Karma se convierte en muchas cosas. Karma es uno de los villanos favoritos míos de Calimán, por la esencia de la maldad, ¿no? Sí, claro. Es un tipo que se convierte en buitre, es el cuate que trae el ojo de Satán. Es un personaje muy interesante. Entonces dijimos, imagínate, o sea, involucrar la situación de Calimán con el México actual, con el narcotráfico, con todo, tratantes de blancas, meter a un Solín ya cibernético, o sea, no me refiero a cibernético con partes de robot, sino ya una persona enfocada en la tecnología. Sí, de hecho. ¿Sí me entiendes? Totalmente. Pero manejar a Solín como lo que es un muchacho, es un niño, ¿sí? Manejar esa ambigüedad del personaje. Entonces nosotros, al plantear esta idea, dijeron, no, queremos que sigan igual. Pues entonces no sirve, ¿sí? Es que fíjate, por ejemplo, uno admira a Spider-Man, a Batman, a Superman, no porque Joe Shuster y Jerry Siegel en el 38 el mismo concepto funciona ahorita, no, porque llegó alguien y dijo que huele, no, porque llegó alguien y dijo ahora que se enfrente a esto, que se enfrente a otro, o sea, va evolucionando dependiendo de ese. Aquí pasa que cuando fallecen los creadores, desafortunadamente, sobre lo que quiera, sobre cualquier concepto, quien lo hereda, para poder conservar un dinero seguro, no le permite una evolución a los personajes que ya están hechos, y por eso nosotros no podemos conservar por ejemplo, un Santo peleándote contra problemas de narcos. O sea, hubo, por ejemplo, una pequeña evolución, me comentas también, sobre el Pantera, ¿recuerdas? Sí, habíamos platicado. El Pantera llega a una serie, te metes las primeras series que habla de narcos, porque apenas estaba empezando el problema de la guerra de Calderón. Empieza el Pantera, sale de los cómics, se va a una serie muy bien hecha, de las pocas series bien hechas en mexicano. Fíjate, es que eso también, mira, la palabra adaptación. Todo el mundo, cuando salió el Pantera, desde el hecho de que el actor fuera cubano, despertó muchas cosas. ¿Cubano? Y el problema es que no te enfocas en la serie porque estás de purista. ¿Sí me entiendes? Es que siempre hay ese público que no quiere que su concepto evolucione. Pero más que nada, Salem, fue que no pusieron atención en el primer capítulo. En el primer capítulo inmediatamente te explican por qué este Pantera no es el de los cómics. ¿Sí? ¿Por qué este Pantera no era el de los cómics? Porque desde el principio te plantean que cada época tuvo un Pantera. Esto es el universo de la
televisión. Se adelantaron al asunto de los universos paralelos, fíjate. Los primeros acercamientos a algo Pero paralelo. la gente, no es el panadero, no tiene la mecha, no tiene los ojos verdes, no es el Pantera. ¿Sí me entiendes? Mejor que no haga nada. ¿Qué vi yo en la serie del Pantera? Lo que yo vi en la serie del Pantera fue lo que yo escribí en Crono Errante. Un homenaje a las películas de narcotraficantes, pero con un personaje que tuviera situaciones positivas, que se me hizo muy interesante. Sí, totalmente. Y toda la gente alaba la narconovela hasta El Señor de los Cielos, fíjate, con un personaje completamente negativo. Sin embargo, al Pantera todo el mundo se le echó encima. Tener la oportunidad de tener un héroe real. ¿Cómo te explicas tú eso? ¿Sí me entiendes? Yo vi un muy buen intento de llevar un personaje a otro nivel. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Los puristas tampoco nos ayudan. ¿Sí? Entonces aquí sería desde los que tienen los derechos de los personajes y los puristas que al mismo tiempo bloquean porque es como, es mío, y que las nuevas generaciones se frieguen. Pasa mucho de hecho ahorita con He-Man, de que las nuevas generaciones se molestan al ver un nuevo He-Man porque dicen, es que no es lo que yo vi de niño. Pues no, carnal, pero es para los nuevos niños. A lo mejor vamos a entrar a varios temas aquí, pero es el asunto de la adaptación. ¿Sí? Yo recuerdo la primera, la vez que me toca. Estoy yo encantado con mi vida, o sea, yo te puedo decir que estoy encantado con mi vida porque me tocó ver primeras veces de muchas cosas. Me toca ver los X-Men en su primera adaptación cinematográfica. ¿Sí me entiendes? Con Para Bryan mí Singer. fue algo completamente... Que voló la cabeza. Yo tenía 20 años esperando esto. Yo disfruté la película. ¿Sí me entiendes? Ahora traen una situación con respecto del cine de los cómics que ya no me gusta. O sea, No, no ya me se gusta aleja. la situación. ¿Por qué? Porque todos quieren que siga una línea el asunto del género de los superhéroes. Y luego quieren que esa misma línea se vaya a los cómics. Y no puede ser. ¿Sí me entiendes? Totalmente. Tienes que tener cada cosa en su lugar y en su momento. La gente que leemos cómics, tenemos que tener lo que nos gusta de los cómics. La gente que les gustan las películas, tienen que tener lo que les corresponde. Pero no puede ser todo igual, porque volvemos a lo mismo. Y eso que te estamos diciendo, que tiene que ver con la situación actual del cómic en México, que muchas veces cuando quieres hacer una historia, no aceptas una crítica. De hecho. Otro punto también que yo veo mucho malo en el cómic mexicano, ya saltándonos del tema, porque ya vimos que, bueno, concordamos las razones por las que no evoluciona, lo cual me encantó que me abrieras los ojos en ese punto. Yo no entendía bien por qué no evolucionaba. Es algo, ya que nos vamos a poner poquito aliados, es la mala incorporación femenina. En Estados Unidos, las mujeres abrieron su paso para poder hacer cómics y le dieron una visión nueva a los personajes. Un punto que yo no estoy a favor de la hipersexualización extrema de un personaje femenino. A mí no me gusta, porque cuando yo admiro una superheroína, admiro lo que hace, como cualquier héroe. No me quiero ver una en tanga de hilo dental. No, yo quiero ver con quién se pelea. O sea, si yo veo el cine, incluso lo que hizo Patty Jenkins con Wonder Woman, lo que se ha hecho en Wonder Woman, o sea, es excepcional. Yo pregunto, ¿por qué no hay una agregación femenina? Veo las superheroínas mexicanas están ultra hipersexualizadas. ¿Por qué? Mira, ahí, bueno, en México esto pasa por la cultura que tenemos. Todos estamos de acuerdo que la mujer mexicana es todo menos una víctima, ¿sí? Tanto el hombre mexicano como la mujer mexicana tenemos cualidades y defectos muy parecidos, ¿sí? ¿Cuál es la situación? La situación aquí de la hipersexualización del asunto tiene en mal por el rollo visual. Mira, nosotros dentro de todo lo que manejó 656 Comics, nos contrata un periódico local
para hacer una historia con respecto. En ese entonces estaba manejando un personaje que se llamaba La Nacha en el periódico, y era un personaje así, hipersexualizado. Entonces a nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Le tienen que dar en la torre de La Nacha y creen algo que le den la torre. Y nos dice el editor del periódico, pueden poner todo, güey. Pueden poner sexo, drogas, violencia al 100. No, como escritor, o sea, yo estaba encantado porque te soltar la rienda a lo que hagan, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Quieren eso? Era jale pagado. Era jale pagado. Entonces sacamos Las Chicas Clave. Y Las Chicas Clave era la antítesis de Los Ángeles de Charlie. Ok. ¿Sí me entiendes? Era una morra punk, era una morra que había sido prostituta, y era una chava que había sido sirvienta. Y estas eran sicarias, ¿no? Esa era la historia. Era una historia de violencia hacia la mujer, era una historia de drogas, sí, o sea, era una historia bien oscura, se puede decir. Sin embargo, nosotros nos damos a la tarea de crearle a cada personaje una personalidad y por qué son así, y ciertas características que las diferencien, y nos vamos hacia su historia de vida. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que lo hace, ¿sí? ¿Por qué funcionan las Marías de Thalía? Porque siempre es como el drama. A lo mejor puede ser lo mismo el personaje. ¿Sí me entiendes? Le cambian algunos aspectos, pero la historia sigue siendo la misma. Ahora, personajes femeninos hay muchos muy buenos, excelentes, y no se ha necesitado hipersexualizarlos. ¿Sí me entiendes? Muchas veces estos personajes se roban la historia, como es el caso de Gatúbela. Gatúbela tiene una personalidad propia y la puedes sacar vestida completamente de cuero, o la puedes sacar con vestido y sigue siendo el mismo personaje. Entonces de ahí radica más que nada el miedo a no mostrar esta verdadera personalidad. Ahora, una mujer tiene muchos aspectos interesantes. Sin embargo, muchas veces por el asunto del comercializar bien el producto, se maneja este tipo de cosas. Pero ¿tú por qué crees que las mujeres no? Tal vez sí hay, no me ha tocado ver, pero ¿por qué casi no hay participación femenina en la creación de cómics en México? Sabes que sí hay participación femenina en cómics, pero ellas se van más hacia otro tipo de mercado, más que al de aventuras y al de superhéroes. Es algo que al mismo tiempo, o sea, pero ahorita, bueno, incluso ahorita ya hay una evolución en cambio a la participación femenina en el gusto de los superhéroes. Ajá. Lo hemos visto apenas, el cine está dándole su lugar, que sí, ya existía, yo sé, van a decir mucho, me encanta el argumento pero pues es que en los 80 salía yo sé, yo entiendo, pero me refiero en el sentido de que las mujeres no había mucho fanatismo para superhéroes del público femenino hasta recientes años. Ajá. Entonces, ¿por qué ahorita no hay, o sea, si hay mujeres muy fanáticas de cómics, escritoras excelentes y demás, la industria no les abre, o es el mismo, ellas mismas no se sienten en el gusto para hacerlo? Sabes que yo pienso más bien que no hay un interés de crear un personaje, porque yo conozco a varias escritoras y dibujantes de cómics que no están interesadas en este tipo de situaciones, ¿no? Hay unas hasta incluso que reniegan mucho de este tipo de género, ¿no? Y lo ven más hacia, bueno, ellas mismas lo dicen, es que eso es para niños, refiriéndose a que eso es para hombres, ¿sí me entiendes? Sería muy interesante ver un cómic. Se debería, de hecho sí me gustaría un cómic escrito por parte de una... Creo que pues sería bueno investigar, porque te puedo decir que últimamente no me he enfocado mucho en ver lo nuevo que se ha publicado con respecto a héroes, pero sí sería interesante saber el porqué de esto. Mira, yo considero mucho al cómic mexicano muy sugerente, muy obsceno. El sexo vende, siempre va a vender, yo lo sé. Entiendo que es un negocio palpable y yo no voy a cuestionar al libro vaquero, nada por el estilo. Pero
muchas veces el cómic que está dedicado hacia niños, hacia demás, es extremadamente sugerente y obsceno. No quiero ser neopuritano, no. O sea, no digo yo que está, ¿cómo decirlo? Que hay más enfoque en ese morbo que en un argumento. Ese es mi punto. Es el mal manejo del doble sentido. Y desgraciadamente y tristemente, esto no lo ha dejado la televisión mexicana. Totalmente de Porque acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo recuerdo mucho cuando el asunto de la WF en México, que compran los derechos y tanto las dos televisoras tienen derechos de exhibir luchas y este tipo de cosas. Yo veía comentarios, se suponía que estos programas eran para toda la familia, y yo veía a los conductores albureándose mutuamente, cosa que a mí siempre se me hizo de muy mal gusto, por lo mismo que tú dices. Si quieres manejar un público familiar y manejas el doble sentido. Ahora, todos lo defienden, fíjate el punto aquí importante. Uh-huh. Todos lo defienden de que es que los mexicanos somos albureros. Sí, pero también los mexicanos tenemos muy buena cultura. Totalmente de acuerdo. ¿Sí me entiendes? Entonces, el manejo del doble sentido para hacerte reír con el chiste chafa de borracho es lo que mantiene esa situación. Más que nada, el mal gusto. ¿Tú crees que el cómic mexicano es muy de nicho? O sea, de su público. Por ejemplo, muchas editoriales hacen un cómic, tiene ciertas ventas, cierto público, y de ahí no se mueven de ese público. No le meten poquito, vamos a decir, comercial. ¿Por qué no? Por ejemplo, yo voy a un Sanborns y es muy difícil encontrar un cómic así. Las mismas editoriales no lo compran. ¿Me hablas como a nivel de mercadotecnia? No, o sea, bueno, de la creación del cómic, porque a veces no se busca salir del nicho que ya tiene seguro y buscar algo más allá. Como creador de cómics. Lo que pasa es que también aquí vienen muchas situaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener doble trabajo, ¿sí? Porque no puedes vivir de. Claramente. O sea, 656 Comics nos hemos pasado la vida publicando, yendo a diferentes eventos, obteniendo algunas situaciones, pero no vivimos de eso. Tenemos nuestros propios trabajos. ¿Sí ¿Se puede vivir de eso? No se puede vivir porque desgraciadamente no existe un mercado real. Como te pueden comprar 100 cómics, después ya no te pueden comprar nada. ¿Sí me entiendes? ¿Culparías a las editoriales? No, es que no puedes culpar a nadie. No puedes culpar a nadie porque, sinceramente, pues la economía mexicana no es la excepcional, ¿no? No, mucha gente dice que por qué no competimos contra Japón o contra Estados Unidos, pero ahí tienen sus propias, las editoriales tienen sus propios medios, tienen una tecnología muy avanzada, tienen una mercadotecnia impresionante. Entonces el mercado mexicano no tiene esta mercadotecnia. Pero también, ¿no crees que? Bueno, mira, lo digo porque se nota mucho que hay editoriales fuertes. Sí. Está Panini, está Televisa, te están sacando constantemente los cómics en Estados Unidos. Uh-huh. En los 60, editorial Prensa, si no me equivoco, bueno, no me acuerdo qué editorial exactamente, se compraba mucho este rollo y se vendía tan bien, porque de hecho el cómic se vio vender en millones en ese tiempo, uh-huh, de los 60, 40, 50, por millones. O sea, el cómic mexicano. Y ahorita las editoriales que tienen el poder, que son muy pocas, de hecho incluso yo sé que las ventas no son las mejores. Sin embargo, ¿por qué no toman al artista mexicano? Y ahorita, por ejemplo, se dan más en enfoque a ventas seguras. ¿Por qué lo digo? Hace ya tiempo hicimos un tema en este podcast acerca del cómic de Andrés Navi. ¿Quién es Andrés Navi? Andrés Navi es un youtuber, crea un cómic. Obviamente él es famoso, él es infame por su visión del superhéroe, que es totalmente infantilizada y extremadamente separada la realidad del cine sobre el cómic real. No, lee cómics, veo el cine. Y es algo que muchos no tenemos en crítica, y ahorita en estos tiempos siento que no es tan necesario, pero X. El punto es que se le acerca Camite o Panini, no me acuerdo cuál, y le dice, te hago un cómic, y sacan un cómic, el cómic a color, etcétera, ventas en todo el rollo, o sea, tiene sus ventas, claro, por obviamente su público, pero entonces
yo en el tema, lo que yo me molestó fue, ¿por qué no se lo dimos a alguien que tiene algo que dar y no al youtuber que nos ve, que copió la idea de Power Rangers con... O sea, está malo, no lo digo de manera cruel. De hecho, hasta el mismo público lo rechaza. Entonces, pero sin embargo, le dio a su público, a sus viewers. ¿Por qué las editoriales no le dan ese enfoque o esa oportunidad que le dieron a él a creadores? ¿Por qué no se lo dan? Por el hecho de que ellos ven que este cuate tiene negocio, pues 10 millones de followers y ellos dicen, tiene 10 millones de followers, 1 millón van a comprar los cómics. ¿Sí me entiendes? Entonces ellos ya vieron la posibilidad de negocio. Ellos ven la posibilidad del negocio. Pero, y tenlo por seguro que si al youtuber actual que sea famoso en el momento se le ocurre sacar un cómic, lo va a sacar y va a hacer un montón de hojas de papel higiénico grapadas y va a ser un éxito. Totalmente. Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Lamentablemente es la manera en la que se hacen los negocios. O sea, si una editorial ve que tienes seguidores en potencia, pues te va a dejar hacer lo que tú quieras. Mira, te platiqué hace tiempo sobre el tamal vampiro. Ajá. Era para mí esa idea, porque hasta estaba bien dibujado, pero era eso. Investigué un poco, te quiero leer nomás y tú dime qué opinas de esto. Pero es que es broma, Salim. No, yo sé, pero pues está el cómic ahí y se desperdició una oportunidad. Ajá. Ok, su origen es desconocido. Es posible que haya sido un tamal hecho con carne de un vampiro, lo que explicaría cómo es que se convirtió en dicho monstruo. Ajá. Otra teoría de su origen podría ser que el tamal vampiro en realidad es el primer zacahuil, un tamal gigante que, de acuerdo con una leyenda azteca, fue elaborado con la carne del líder mexica Huehuitl, como venganza por sus atrocidades cometidas contra el pueblo huasteco. En el cómic, el tamal vampiro queda colado entre el grupo de tamales echados a perder de la tienda de la tía Cuca. José Luis se lleva los tamales a tirar, pero el hambre le gana y se los come. Los tamales le caen de peso, tiene una pesadilla en donde uno de ellos es un tamal vampiro, el cual ataca a la tía Cuca, convirtiendo a Adrián y al señor Amezcua en vampiros. José Luis intenta detenerlos antes de despertar. Ya despierto se da cuenta que todo fue un sueño sin reparar en el verdadero tamal vampiro que aclama que dominará el mundo antes de ser azotado por la escoba de la señora, que lo confunde con una cucaracha voladora. El tamal vampiro termina de vuelta en una bolsa de basura y venganza. Fue atroz leer esto, pero es mi punto sobre la crítica de que digo, aquí es donde entro mi punto. Ese es mi punto. Hay gente que tiene la capacidad de hacer los cómics, que tiene el acceso, el conocimiento, los conocimientos, lo que tú quieras. Claro. Y crean eso, yo sé que da risa, sí, da risa, es gracioso, pero ¿eso es lo que nos define como cómics en México? No, para nada. O sea, volvemos al asunto del chiste borracho. O sea, puede ser muy, muy bueno para estar un domingo con tus amigos, contarlo como anécdota, nos reímos, nos la pasamos bien. Sí, yo sé que en Estados Unidos no comen habas, están igual. Sí, o sea, y hay peores, yo sé. Y créeme, o sea, lo que me acabas de leer, pues sí trae una situación bastante de estudio y de algunas cosas, no se fue. Pero te fijas, o sea, yo sé porque utilizó, pues hay un mexica, pudo haber sido, o sea, le dio su trasfondo y todo, pero lo desperdició en un tamal vampiro. Y tal vez el cómic trate de eso. O sea, es que es la fórmula, eso que me estás diciendo es la fórmula de las comedias en México. Exacto. Que de hecho es atroces. Que ahorita está Netflix lleno de comedias mexicanas, de películas totalmente mexicanas con este tipo de humor. Entonces, yo te puedo decir que a lo mejor para personas así que tenemos tiempo leyendo cómics y que nos gustan los cómics, puede parecernos una tontería, pero pues si hay gente que lo consuma, pues bien por ellos. Sin embargo, no creo que en 10 años se recuerde esto. ¿Sí? De hecho, no va a ser. La risa no me va a durar por toda la vida. Se va a durar un poco. Yo te pregunto entonces, ¿qué necesitas para escribir a un superhéroe, para crear un superhéroe? ¿Qué argumentos, qué es lo que tú haces o observas antes de crear a un superhéroe? Es un personaje. Tienes que ver todos los aspectos. ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres tocar? ¿Sí? ¿Qué aspectos quieres tocar? ¿Qué superhéroe quieres hacer? Supongamos que sea un superhéroe, ¿no? ¿Te enfocas en los poderes después o antes? O? Tiene que ser un todo.
Si tu superhéroe tiene que ver con los muertos, te vas hacia qué punto de los muertos. Si te quieres ir a historia, si te quieres ir a los aspectos de los poderes, por qué tienen los poderes. O sea, no puedes hablar de un poder por hablar, ¿sí? Sí, he visto mucho que hacen mucho eso en los cómics actuales. Y no le das una explicación. Hay veces que es bueno no dar explicaciones. Pero por ejemplo en el cine de terror, a mi punto de vista, en el cine de terror es genial. Que toda la pinche película te la pasas diciendo, ay, pero ¿por qué? Y que no te lo digan. Muchas veces, si está bien elaborada la trama, no es necesario que te lo digan. Sin embargo, en los héroes o en los superhéroes o en los antihéroes, tienes que hablar de estos temas. Tienes que tocar esta situación. Ahora, ¿hacia dónde va enfocado tu cómic? Ciencia ficción, aventura, western, horror, ¿sí? Realmente. Romance, comedia. Si vas a tocar comedia, ¿qué tipo de comedia? Me diste un punto muy interesante. ¿Tú consideras que de cierta manera este tipo de creación de cómics es homónimo, bueno, o paralelo a cuando se hace una comedia de mexicana? O sea, por ejemplo, en el cine, la comedia mexicana vende, y vende mucho, y es por esa razón que lo vimos vivo y repitiéndose hasta el cansancio a Mael Telereda y a Omar Chaparro. Porque es algo que vende en todos lados, en Estados Unidos, México, en cualquier lado. ¿Tú crees que en parte eso es por eso que vemos ese tipo de creaciones, el que hay todavía quien lo compra? Bueno, yo no siento que haya un mercado como tal, pero ¿tú crees que esa es la razón? Pues lo que pasa es que han vendido... La comedia mexicana es muy buena. Ha habido comediantes muy buenos. Ha habido historias cómicas excelentes. Sin embargo, y yo creo que la palabra le va a calar a alguna persona, pero la han bastardizado. ¿Sí? Totalmente. Porque no es no es que vayas al cine a ver realidades. No se trata de eso. Es cierto, el mexicano maneja un humor negro muy interesante. Sin embargo, no todos los mexicanos no somos idiotas. De hecho, ese es mi punto, no todos los mexicanos somos idiotas. Puede ser divertido una vez, pero más de 2 o 3 veces ya refleja una falta de mediocridad. Totalmente de acuerdo. Mira, estamos platicando ahorita del cómic, pero me gusta que empezamos con un punto bueno. El cómic tiene sus buenos puntos. Claro. Sucedió hace tiempo un caso, ya hemos hablado de esto en este podcast, pero lo voy a resumir aquí y quiero que tú me das tu opinión. Hace tiempo, Editorial Mexicana, La Prensa, compra a Spider-Man, va directamente a Estados Unidos, compra a Spider-Man y lo producen. En aquel tiempo, Spider-Man, por ahí de los 60, salía mensualmente. Pero aquí tiene tan buenas ventas que la editorial Prensa decide hacerlo quincenalmente, por lo que los alcanzamos rápidamente la continuidad a un punto en donde ellos están atrasados y nosotros adelantados. Okay. El escritor José Luis Durán crea 40 números de relleno para esta serie. De entre ellos hay uno en donde Spider-Man, Peter Parker, se casa con Gwen. En la historia él tiene un sueño, al final todo fue un sueño, pero este cómic se vende por ahí de los 60, 70. El caso es de que existió, estaba paseándose por ahí, la gente lo tenía, lo compraba X. Un americano, vamos a decir el mercado americano, pero alguien lo compró. Bueno, primero notan que existe. Dice, caray, ¿existe eso? Alguien escribió con el estilo de Romita, todo el rollo. No, Simón. Viene un americano, compra el cómic y va y lo enseña y todo el mundo lo quiere. Entonces el cómic, de valer 100 pesos menos de eso, se cotiza a niveles drásticos, a miles de pesos ahorita. De hecho, ya se agarró su fama. Hay un youtuber, de aquí he hablado mucho de él, se llama Matt Hunter. Hizo un video donde compra ese cómic y ya lo compra emocionado. Dice, o sea, ya lo compré. Pero ¿por qué razón tuvimos que esperar a que el extranjero notara que tenemos ese tesoro y que él lo evaluara, bueno, ellos lo evaluaran en ese mercado para nosotros evaluarlo? Porque ahora ya nosotros todos lo están busque y lo evalúan en miles de pesos. Desgraciadamente es parte de nuestra cultura, ¿sale? Mira, es bien simple y bien sencillo. El asunto de Narcos México. Totalmente. ¿Sí? O sea, esa historia. Estoy yo siguiendo los capítulos de Narcos México. Veo
directores mexicanos que no me gustan sus películas. Sin embargo, en el momento de que están trabajando ahora sí que con presupuesto, hacen cosas muy interesantes. ¿Sí me entiendes? Tuvieron que venir otras personas a ver el talento de estos creadores para poder hacer un producto decente, siendo que muchas veces los productores mexicanos no están enfocados en eso. El productor mexicano, la mera verdad, no sé en qué está enfocado. Yo estoy, es un misterio que he tratado de resolver. ¿Por qué? Porque hacen las cosas mal. ¿Sí? ¿Por qué funcionó Marvel? Te voy a explicar por qué. Porque los que leían los cómics empezaron a hacer las películas. Empezaron a guionizar. Empezaron a estar atrás de las películas. Por eso funcionó Marvel, por eso funcionó algo de DC, por eso está empezando a funcionar. ¿Sí? Si tú quieres que una cosa funcione, pon a una persona que le guste eso. ¿Sí? Pero un productor que se le ha pasado haciendo telenovelas no va a tener esa visión, porque él va enfocado hacia otro tipo de público. Entonces necesitamos que una persona capacitada en este tipo de cosas promueva esto. Pero por ejemplo, en este caso fue un fanático, que aquí hay fanáticos que así como aquí alguien fue incluso a Estados Unidos, compró la capa de Christopher Reeve, pagó los $50,000 que pidieron por no sé cuánto había costado, y se la trae y lo admira. ¿Por qué no admiramos lo que tenemos en ese sentido? No, es por lo mismo. Esa es la misma situación. El pensamiento de vamos a decir, hasta que ellos lo evalúen, ¿vale la pena? El malinchismo. Malinchismo, pocas palabras. Y hasta que ellos, porque ahorita sí lo compran muchos, obviamente para venderlo allá y generarse un dinerito, pero más que nada, pues porque, no sé, o sea, más injusto que estaba ahí el tesoro. Ese cómic incluso lo llegué a ver varias ocasiones y nadie lo pelaba. Pero se empieza a cotizar en eBay y órale, vamos a comprarlo. Pasó una situación similar, bueno, ya diferente en otro tema. Un tema que sucedió hace tiempo. No lo había querido dar en podcast porque lo quería dar aquí contigo. Básicamente hubo vamos a decir, se abrió un debate del manga versus el cómic. ¿Cómo? Ok, lo que sucedió, bueno, vuelvo y repito. Básicamente hubo una polémica porque un usuario llamado Andy Matrix creó en un artículo que fue muy reproducido, en el cual decía que el manga Demon Slayer se vendió más que toda la industria del cómic en ese momento. Entonces se empezó a crear un debate porque los fanáticos del cómic empezaron a decir, no, sabes que sí, porque con todo lo que está cometiendo el error del cómic, pues obviamente ya el manga trae otro sistema, otras ideas, que no le está dando tanto enfoque a esta agenda política pesada, sino más bien al arte, a nuevas ideas. ¿Tú crees que el manga venció al cómic en ese sentido? Pues lo que pasa es que la libertad de expresión que se tiene en algunas circunstancias es a lo mejor lo que está funcionando, ¿sí? Vamos en base a culturas. Ahorita el mercado anglosajón está muy enfocado en no ofender. Y por ejemplo el mercado asiático, nipón, te vale madre el asunto. Aquí es donde radican las situaciones, ¿no? O sea, vamos a volver a la situación. Si te doy libertad para hacer las cosas, ¿qué vas a hacer? Y si te pongo reglas, ¿qué vas a hacer? ¿Sí me entiendes? Si fuera una competencia real, en la misma circunstancia, ahí sería otra situación. Eso sería interesante. Darle a las dos compañías la misma libertad y veríamos a ver qué pasaría, ¿no? Más que nada, ahí es totalmente cuestión de enfoque. ¿Sí? Por ejemplo, se hizo muy famoso, una de las últimas noticias del cómics que saltó a la fama después del Capitán América Hydra, que el hijo de Superman, Jonathan Kent, es bi, ¿no? Fue creado, es un superhéroe nuevo, lo hicieron bi, sigue las reglas, vamos a decir, dentro de lo que cabe. Sí. Yo, por ejemplo, personalmente opino,
no está mal. Necesitamos superhéroes con este tipo de inclinaciones. Sí, la inclusión es necesaria. Obviamente estamos de acuerdo en eso. No voy a negarlo. El problema es que hay enfoque en esto. Y nos molesta, pero vende. El problema es que no a las personas quienes estamos fanáticos del cómic de toda la vida. Mira, eso es bien interesante. Este tipo de personajes hay muchos y muy buenos. O sea, el punto aquí yo lo veo como oportunismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vamos a la comunidad LGBT, los personajes de Authority. ¿Hace cuánto que se escribió Authority? ¿Sí? Estoy hablando de 20 años, más o menos. Y ya te manejaba una pareja homosexual, que incluso una familia, que tiene una familia en los cuales integrada por una pareja homosexual y una niña. ¿Sí? Ya te manejaba todos los temas que se quieren tomar, fíjate, 20 años atrás. Y te hacía unos personajes interesantes que brillaban solos. ¿Sí me entiendes? Y esas historias ahí están. Si produjeran algo, fíjate, si agarramos Authority, es una asiática, es un vato que es un hippie, es una morra que es inglesa, ¿sí me entiendes? Dos personajes anglosajones. Estamos hablando de esto que quieren integrar. Pero ¿por qué no agarras esta historia? Esta historia bien escrita, de manera inteligente. Sí, porque su enfoque era hacer el trama, no vender esa idea, sino me importa la trama y viene con esto. Volvemos a lo mismo, o sea, a mí me interesaría más ver el personaje de Midnighter y Apollo, que es Superman y Batman de esta compañía, a ver a Superman y Batman en unas circunstancias parecidas. ¿Para qué tengo que ver esto si ya tengo el otro? No creo, por ejemplo, me recuerdo la opinión de alguien, una vez se hizo famoso una persona de raza afroamericana, no relacionada a los cómics, no recuerdo el nombre. Aquí lo curioso es que, por ejemplo, que le amaba pedir un Joker negro porque no se sentía identificado con Joker. Pero no es el problema que Joker sea negro, es ¿por qué te quieres sentir identificado con el Joker? O sea, ¿por qué alguien decía, sabes que yo quiero sentirme identificado? No tenemos que sentir identificados con el Joker. De hecho, el Joker representa todo lo malo, se supone. Es admirable un personaje, sí, lo entiendo. Pero el punto es, no consumes cómics, nada más lo quieres porque quieres que exista para tú decir existe, pero no para consumirlo. Y a fin de cuentas, quien sí lo consumimos, estamos siguiendo constantemente esto, de cierta manera terminamos afectados. Y no porque yo diga, es que no puede ser un Joker afroamericano. No, sino porque no hay un argumento creado para. Mira, hay una película que se llama Jesucristo Superestrella, de hace bastantes años. Estamos hablando de los 60s, donde Judas Iscariote era personificado por un negro. ¿Sí? Es un musical. A mucha gente no le gustan los musicales. A mí en lo personal no me gustan los musicales. Pero este tipo de musical pues me llamó la atención y lo vi. Estaba también escrito el personaje que se te olvida. O sea, no le das a lo mejor la importancia que tiene que ser, ¿no? Aquí el punto no es hacer un Joker negro. Aquí el punto es qué enfoque le vas a dar. Es una historia que lo justifique. Si le das una historia interesante, puede ser negro, asiático, mexicano, pero siempre y cuando sea inteligente. ¿Por qué? Porque eso se ha hecho en DC. Pues es como Superman, ¿cómo se dice? Comunista. La historia no es importante porque Superman es comunista. Es lo que pasa cuando Superman se enfrenta a la URSS. Pero volvemos a lo mismo. O sea, quiero hacer un Superman negro porque se ve bonito. No me vende. Tienes que darme una historia que me venda. O sea, claro. O sea, si das un buen enfoque a un personaje, que sea de la raza que quieras. Pero pues también, si es negro, ahora no puede, es afroamericano. Si decimos negro es... Perdónenos, pero somos mexicanos, se vale. Somos mexicanos, así que sí podemos. Somos minoría donde quiera. Bueno. Sí, pero pues nos van a vetar de... Sí, no, de hecho, o sea, pues obviamente aquí respeto, obviamente no lo decimos con ese... Pero mira, para tener un tema ya para terminar. Comic-tubers. ¿Qué son los comic-tubers? Bueno, son youtubers que se especifican únicamente a hablar de cómics. Yo he estado viendo a estas personas. Hay gente que trae un conceptazo que digo yo bárbaro.
Pero hay gente que nada más habla de la moda, de lo que es trendo. Bueno, confunden básicamente una cosa, lo que es la farándula detrás de las películas de superhéroes y pues obviamente lo que son los cómics. Entonces, como tal, pocos que hablan de cómics, de cosas de cómics, no hay casi. Recientemente estaba viendo uno hasta con Ojo Crítico que publica los últimos 40 videos dedicados a teorías relacionadas con el No Way Home, con Spider-Man. Y veo que hay un rubro muy fuerte con todo este rollo. Pero yo digo, ¿y ya leíste Spider-Man? O sea, ¿has leído un cómic de Spider-Man para ver qué onda? Porque mira, es necesario leer cómics. Porque yo lo veo mucho, y es un ejemplo que he dado en varias ocasiones, el ejemplo de Harry Potter. Sí. Tú puedes ver las 7 películas de Harry Potter. Son 7 o 8, no me acuerdo. Ve las películas de Harry Potter y tienes un 60% de todo lo que es la historia. Porque obviamente al hacerlo cinematográficamente viable, pierde mucho la esencia. El rollo de la adaptación. Totalmente. Entonces, si no ves los libros, pues no tienes más que un 60% de la historia. Te falta casi la otra mitad. En los superhéroes es igual. Pero no es como una obligación nada. Ya ahorita en estos tiempos puedes comprender a un superhéroe con ver sus películas. Ya van muy alejados uno del otro. Sin embargo, ¿por qué hay tantas personas hablando de esta farándula, de esta moda, y no de la esencia? Bueno, es que aquí radica la moda, ¿no? Mira, ahorita que hablas de Harry Potter, está el rollo de la película esta de los vampiros, está el Maze Runner, está los Juegos del Hambre, está toda esta nueva gama de escritores, ¿no? Es una nueva gama de escritores que son de tiempo, ¿sí me entiendes? Habrá mucha gente que dice que son buenos, habrá mucha gente que dice que son malos. Lo que es innegable es que es el tiempo de ellos, ¿sí? Nosotros venimos de otros tiempos, ¿sí? Este universo de jóvenes escritores es muy diferente al universo de jóvenes escritores de donde yo provengo. Yo nazco en los 70s. Me toca ver una serie de cosas. Cuando a mí me preguntan cuál es el tiempo que más te gusta de cine, yo siempre digo los 70s. A mí me gustaba mucho el cine de los 70s por muchos factores, ¿sí? Como escritor, yo tengo que ir viendo todo lo que se hace, ¿sí? ¿Qué está de moda? ¿Qué está interesante? ¿Qué me gustaría leer? ¿Qué le llama la atención a la gente? ¿Sí? Entonces, en el campo de los cómics, ahorita no puedes separar el universo cinematográfico de los cómics, lamentablemente, porque está sobreexpuesto. Entonces ya viene una generación que creció con las películas de superhéroes y piensa que los cómics son de esa manera. De hecho, sí, lo que yo digo mucho es que ya el cómic no sigue su propia sino más bien lo que ven en el cine, el cómic lo emula. Vimos el caso, por ejemplo, en Civil War 2, en donde vimos otra ya Civil War porque estaba pasando la película y la historia estaba atroz. Completamente diferente. Sí, y o sea, no vemos... Y eso es un problema, fíjate, es un problema que yo personalmente siento que existe, que no hay una creación independiente del superhéroe y de los cómics, sino más bien tiene que seguir la cronología del cine. Y no siempre el cine va por el mejor lado. Y ahorita el género de superhéroes se ha convertido en algo extremadamente criticable. Mira, es también, volvemos a lo mismo, es una cuestión de enfoque, ¿verdad? Nadie tenemos así como que la verdad absoluta de las situaciones, ¿sí? Si te gusta consumir cierto género, está bien. ¿Por qué? Porque es parte de tu gusto personal. Pero el querer que todo gire en torno a lo que a ti te gusta es donde yo digo que está mal la situación. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo veo que entablan unas discusiones, porque ahora por medio de las redes sociales ya todos son expertos de todo. Exacto. Entonces, es lo que decía, o sea, esas personas son el ejemplo. Caemos en disputas raras que no tienen por qué ser así. Me da mucha risa que dicen, es que Superman no vuela de forma realista. Dije yo, a ver, vuela de forma realista tú para ver cómo se vuela de forma realista. Es un universo de superhéroes, o sea, no puedes
dar ese tipo de situaciones. Yo cuando voy al cine, yo no voy a ver la paleta de colores. Que muchas personas sí lo hacen, Sí, van y catan la película. No, y que los efectos y todo, no. Yo quiero ver una buena historia. Exacto. Y si no voy a ver una buena historia, yo quiero ver algo que me entretenga. Entonces, yo digo que ahí radica la situación. Más que nada, el enfoque que tú quieres ver. ¿Sí? Yo ya leí muchas historias muy buenas de DC, de Marvel, de Image, de algunas otras editoriales independientes que no quiero verlas en el cine. Honestamente no me interesa verlas en el cine. Sin embargo, tampoco voy a consumir el cine que se está haciendo actualmente para verlo en Disney Channel. Exacto. ¿Sí? Yo en lo personal veo que las películas de Marvel están hechas para verlas los domingos con tu hijo. No digo que esté mal. No, al contrario, No, venden lo que mal. es. Son disfrutables y yo de hecho a mí no de negarlo, o sea, me encantan. El problema es Pero el punto es bien importante. Lo mismo disfruté Los Guardianes de la Galaxia que Daredevil. claro que ¿Sí me entiendes? a mí sí me encantó la verdad, porque Daredevil, yo sí defiendo esa película, me vale lo que digan. Entonces, a lo que voy es eso. ¿Sí me entiendes? Totalmente. Todo lo que criticaste, todo lo que te criticaron, por ejemplo, a mí me criticaban por leer cómics. Oh, sí. Entonces yo no me puedo convertir en el viejito que critica a los que hacen las películas de cómics porque no me gusten. Sin embargo, no puede venir una persona que le guste ese tipo de cosas y decirme que yo no sé. ¿Sabes cómo les llamo mucho a tu generación? Los iluminados. Porque a ustedes les gustó ese tipo de cosas antes de que fuera moda. Ah, claro. Nadie les dijo, o sea, ustedes no siguieron la moda, se fueron en contra de lo que era visualmente malo. Ahorita yo porto una camisa de superhéroes y me veo bien a la moda y la fregada, pero antes usabas una camisa de superhéroes y te cuestionaba como infantil. ¿Sabes qué me pasó a mí en una circunstancia en la preparatoria? Cuéntanos. Ese libro está buenísimo, porque habla mucho de esto. Estaba yo en la preparatoria, no, y creo que no fue en la universidad. Más grave está el asunto, porque ya en la universidad ya va pura persona que ya en un nivel, ¿no? Se supone, adulta. La realidad es otra, pero bueno. Entonces estábamos todos en la clase y yo acababa de comprar el cómic donde se muere la tía May, una de las muchas veces que se murió. Entonces, pero yo así cuidando que no me vieran. Que era algo que tenías que tener contrabando. Entonces agarro un libro y meto el cómic en medio y lo estoy hojeando. Uno de mis amigos, tengo la buena o la mala fortuna de toparme con puros desmadrosos de borrachos y todo esto. Entonces me ve el güey y me dice, ¿qué traes ahí? Híjole. Y él pensaba, yo creo que traía un Playboy o algo así, ¿no? Y dije, no, nada, ¿cómo no, güey? Estás escondiendo algo. Y me quita el libro y saca el cómic. Y yo esperaba que me la fuera a cagar, honestamente, ¿no? Y me dice, no mames, güey, se murió la tía May. Pero me lo dijo bien serio. Estoy preocupado. Y otro güey que estaba atrás de nosotros dice, no mames, ¿de veras? 5 personas leían cómics en la universidad. Y a mí me avergonzaba, güey. ¿No lo sabías? Yo no sabía, porque nunca habíamos tenido el tiempo de hablar de estas circunstancias. Nada más para que se tome en cuenta esta situación. Éramos comiqueros de closet. Definitivamente. Entonces fue bastante bueno para nosotros saber que este gusto culposo en verdad era un lazo que nos unía. Y que existían personas que, aunque bueno, ya vimos que sí, ahorita ya todo el mundo dice que todo siempre les gustó, ¿verdad? Pero ya no es como que, está bien, son buenas. Ese tipo de anécdotas son las que digo son oro. Por último, Marcos, te quiero preguntar, ¿cómo recomendarías tú empezar a leer cómics? Bueno, tienes que buscar algo que te guste, que te agrade. Ahorita ya con la tecnología ya sabes hacia dónde quieres irte o hacia dónde te puedes dirigir. Y hay mucha información que antes no se contaba. ¿Qué es lo que quieres? Yo me voy mucho ya últimamente a escritores, ¿sí? Pero hay historias muy buenas de todos los personajes. ¿Qué quieres leer? ¿Hacia dónde te quieres dirigir, no? Más que nada. Yo
yo sí oriento a que el gusto que ustedes tengan hacia alguna situación, se enfoquen a él, ¿no? Porque hay gente que considera, por ejemplo, que el Hombre Araña es muy infantil. Entonces, si no es el tipo de lectura que tú estás buscando, puedes buscar. O que Batman es muy oscuro, o que Superman no tiene chiste, ¿sí? Más que nada, si te ganara la duda hacia algún personaje, sí sería bueno decir, oye, ¿qué historia me recomiendas leer de Superman, o del Hombre Araña, o del que tú quieras, ¿no? Más que nada es buscar la historia interesante. Ahora, ahí también radican algunas cosas. Lo que para ti puede ser interesante, para mí no, ¿sí? Entonces aquí es donde entra él. Bueno, yo te recomendaría esto por esto y por esto, y porque a mí me gustó, ¿sí me entiendes? Yo digo que esa sería la manera. Marcos, muchas gracias de veras. ¿Algo que quieras compartirnos? ¿Algo que quieras decir? No, pues simple y sencillamente, muchas gracias a ti por invitarme. Y si tienen alguna duda o algo al respecto, estamos en YouTube. Claro que sí, de hecho voy a dejar abajo en la descripción todos los links para que puedan ver el trabajo de Marcos, de 5-6 Comics y demás, y también pues para que conozcan más de tu trabajo, que la verdad es admirable, en muchos sentidos lo digo. Y bueno, muchas gracias por asistir de veras de corazón. Y eso fue todo por mi parte, espero que les haya gustado. Los invito a darle like, suscribirse. Recuerden que estamos subiendo podcast los miércoles, videos, reviews y lo que se nos ocurra entre el viernes y el domingo. Les ha hablado Salim y les deseo un excelente día.